Bienvenidos y bienvenidas al Parque Nacional Marino Ballena. Aquí en la provincia de Punta Arenas, a orillas del Océano Pacífico, damos el inicio a un nuevo capítulo, rodeados de naturaleza en su estado más puro. Les quiero mostrar el camping que llegamos el día ayer en la noche, que está buenísimo. A mí me encanta todo el tema que tenga conexión con la naturaleza, que sea como al aire libre y qué mejor que está al ladito de la playa, tan solo pasos. De hecho, todo el camping está con arena, es como que estuviéramos acampando en la misma playa y se escucha el sonido del mar, se escuchan las aves. De verdad, estar aquí es muy bonito porque siento que hay una conexión con la naturaleza muy profunda. La caballotita y la carpa ahí, vamos a dejar todo tranquilo porque en un ratito más baja toda la marea y se supone que es donde se puede ver el fenómeno, donde se abre como el mar y deja ver todo lo que es la cola de ballena, que es a lo que vinimos realmente a descubrir acá, a esta zona del Pacífico. Aquí ocurre un fenómeno natural único. Con la marea baja, el mar se retira y deja al descubierto un tombolo natural con forma de cola de ballena, una formación de arena que conecta la costa con el océano y que le da identidad al Parque Nacional Marino Ballena. Qué hermoso ya estar aquí conociendo este paraíso de Costa Rica, o también conocido como el Camino de Moisés, que era como nos estaban diciendo que también es conocido este lugar. Así que súper bello, ¿no? Sí, porque se abre todo el camino y pareciera que hubieran como dos mares, entonces es demasiado bonito este fenómeno. Y no tan solo eso, sino que miren el paisaje que tenemos acá atrás. Yo no sé si uno se enamora del mar o del paisaje que tenemos, todo muy selvático. Es verdad que Costa Rica tiene mucha abundancia y estar aquí mismo en Costa Rica y verlo con nuestros propios ojos, es una sensación demasiado bonita de estar acá y disfrutar de toda su naturaleza. Creo que también acá hay unos paseos donde se puede haber avistamiento de ballena en la época que corresponde, delfines, entonces es como bien simbólico el estar acá, ¿no? Totalmente. Buenas tardes, nos estamos yendo ya de aquí de Uvita, el Camping El Chamán. Nos quedamos más días de lo esperado, pero fueron por 3 razones. Importantísimas. La primera, estuvimos trabajando para las redes, por suerte aquí había muy buen internet, entonces pudimos avanzar bastante, ¿cierto? Lo segundo, hubo un problema logístico con un aceite que habíamos comprado para la caballota desde Panamá. Entonces me tocó que ir hasta la frontera por ese aceite. Ya, te amo. Ya. Esto se salió totalmente de los planes que teníamos. De hecho, estoy yendo yo solo porque tenemos un mundo de cosas por avanzar. Valentinita tenía que hoy quedarse haciendo un mundo de cosas, publicaciones, planear la ruta.
También hace meses viene trabajando en el libro que está escribiendo sobre Venezuela. Entonces estamos inmensamente ocupados y a veces las cosas pintan así y tienen que ser de esta manera. Igual sí debo confesar que me siento bastante raro estar saliendo sin ella, pero así va a tocar que ser. Ay, qué pesar, un oso hormiguero. Parece que lo atropelló un auto. Bueno, como les decía, 134 kilómetros hasta la frontera. Son 2 horas. Así que vamos a tirar. Ya lo he dicho antes, una de las partes más incómodas del viaje son los temas logísticos, pero todo hace parte de la aventura. Y por suerte, el clima y la carretera nos acompañaron. Ya he retirado aquí la caja que me la dejó nuestro amigo Will, que le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias ahí por haber hecho todo el intento de enviarnos los aceites hasta donde nosotros pues estábamos. Lastimosamente no pudieron ser llevados por ningún bus ni nada, porque como son aceites para la caballotita, nos dicen que productos inflamables no llevan, y haberlos enviado por paqueterías iban a demorar como 4 días. Entonces por eso tocó que pegarse el viaje hasta acá. Ahora, porque ustedes dirán, ¿por qué están trayéndose en aceites de Panamá? Antes de venirnos hacia Costa Rica habíamos comprado los aceites para asegurarnos que por este lado tuviéramos el aceite correspondiente de la caballota. Entonces por eso fue que habíamos comprado estos aceites, y bueno, eso es lo que estoy haciendo en este momento, retirándolos y ver en dónde vamos a hacer el cambio. Así que dicho esto, volvemos hacia atrás. Y tercero, Que por segunda vez por Centroamérica me intoxiqué. Todavía me duele aquí todo el estómago y todo para reírme, pero es increíble. Por segunda vez intoxicado. Por suerte aquí tengo mi doctora personal que me cuida en esos casos, así que gracias a Dios todo salió bien. y no cayó al hospital, menos mal. Sí, por suerte pudo conseguir unos medicamentos por aquí, así que me pude recuperar un poco más rápido, ¿no? Así que hay Santiaguito en el canal para rato. Pero la pasó fea, más con este calor que hace, y por ese mismo calor nos vamos. Exacto. Así que bueno, no siendo más, ya tenemos todo listo, así que estamos saliendo en camino hacia Punta Arenas. Un poco tarde, son casi las 3:30 de la tarde. Pero recién está montado el video de YouTube, y eso es lo más importante para nosotros para poder continuar la ruta, para que vean que somos responsables. Así que nos vamos. Creo que son como unas 3 horitas hasta Punta Arenas, pero vamos con buena energía. Ay, paciencia, paciencia. No alcanzamos a andar ni siquiera 200 metros y está cayendo la de Dios. Aquí es donde uno sabe si realmente ama andar en moto o no. Pero bueno, esto es Costa Rica, ¿no? Costa Rica, muy lluvioso y llueve de la nada. Déjenme decirles que el aguacero que está cayendo no es menor. Está lloviendo tan fuerte que no se ve mucho hacia adelante, ni siquiera los autos que vienen. Se soltó pero con toda. Qué cosa tan tremenda. Producto de la lluvia, el micrófono del casco terminó fallando, pero en camino algo nos llamó mucho la atención. Y es que por esta ruta no veíamos grandes edificios ni construcciones, y esto no es casualidad.
es porque Costa Rica es uno de los países con mayor porcentaje de territorio protegido en el mundo y cerca de una cuarta parte de su superficie está destinada a parques nacionales, reservas de conservación, y esto es una visión que ha permitido resguardar bosques, fauna, fuentes de agua y paisajes únicos, priorizando la naturaleza por sobre el desarrollo urbano desmedido. Y recorrer estas rutas lo deja muy claro, aquí la conservación es una forma de vivir. Ya lo que queda, ya lo que queda. No queda mucho, pero algo se nota. Eso. No, bueno, muchas gracias ahí por todo. Por la disposición, por la ayuda, por todo lo bonito, por todo lo malo que le hayamos causado. Así que le vaya bien. Cuídense, chao, pura vida. Pura vida. Gracias. Viaje y ahí estamos. Bueno. Mirando. Muchas gracias, nos vemos. Listo, cuídense mucho, pura vida. De verdad, con cuidadito, ¿verdad? Cuídate mucho, ¿eh? El país no es sano, pero tampoco es peligroso como todos los países, ¿verdad? Claro. Hay de todo, hay de todo. Gracias. Chao, chao, nos vemos. Habíamos parado acá donde Javier y Magdalena, parte de un grupo de apoyo que hay acá en Costa Rica y de las personas que dan la mano a los viajeros que pasan por aquí por Costa Rica. Estamos aproximadamente a unos 20 kilómetros de la ciudad de Punta Arenas y habíamos parado porque teníamos que hacer un montón de cosas logísticas, dentro de las que estaba el cambio de aceite, que era algo muy importante. Entonces se dio preciso aquí en casa de Javier y Magdalena para hacerlo, así que les agradecemos un montonazo por la ayuda. Entonces eso por ese lado. Y por otro, les cuento que vamos hacia Punta Arenas porque vamos hoy a tomar el ferry que nos cruza a Guanacaste, a la provincia de Guanacaste. Entonces vamos a ir para allá. Se supone que el ferry sale ahorita a las 9 de la mañana, entonces vamos con tiempo. Qué lindo se siente salir a ruta y a seguir descubriendo Costa Rica. Hola, buenas. ¿Para Paquera? Sí, para Paquera. ¿Compraron por internet? No. Con esto en la esquina, compran los boletos. Listo. Gracias. Pura vida. Pura vida. Aquí en Costa Rica todo es pura vida. Uno, por ejemplo, dice muchas gracias y no le responden gracias, sino que le dicen pura vida. Aquí me dieron una tarjeta. Se supone que con esto se compran los boletos. Vamos a ver. Naviera Tambor. Buena. Qué gigante el ferry. El último ferry que habíamos tomado. Wow, hasta para abajo tienen segundo piso. De la carretera austral. Sí, eso mismo iba a decir, que este ferry parece los de la carretera austral en Chile. Bastante grande. Y súper barato, hemos pagado $10 ambos. Y también por la caballota. Por allá, gracias. Listo, por aquí. Me trajo como nostalgia.
¿Te trajo nostalgia y recuerdos del Austral? Sí, de todo lo que vivimos en la Patagonia. Aquí vamos a estar navegando más o menos 1 hora hasta un sitio que se llama Paquera. Eso todavía sigue siendo La provincia de Punta Arenas, para entrarnos desde ahí hacia la provincia de Guanacaste. Para ir a la provincia de Guanacaste no es necesario venirnos en el transfer como nosotros lo estamos haciendo, porque también hay carretera que son como unos 100 kilómetros aproximados, pero nosotros decidimos venirnos en el transfer para cortar camino, ya que queremos empezar como desde abajo para salir por la carretera como hacia arriba del mapa. exacto, para salir por Liberia y por toda esa zona. Así que por eso decidimos venirnos por esta zona. Igual también es bastante bella y nos la han recomendado muchísimo, así que... Y vivir la experiencia en un transfer está increíble, súper relajante, disfrutando del paisaje, está muy bonito de hecho. Entonces ya vivir otra experiencia para ir como a Guanacaste está muy bueno. Y también es muy interesante para nosotros porque dicen que esta provincia tiene mucha historia, muchas tradiciones y playas impresionantes del Pacífico. Hola, hasta luego. Oiga, pues sí me sorprende el movimiento y toda la gente que transporta y lo turístico que puede llegar a ser toda esta zona. Cantidad de autos y cantidad de personas que venían en el ferry igual que nosotros. Yo pensaba que en primer plano era un poco más pequeño y que venía menos gente, pero me equivoqué por completo. ¡Chao! Ahí el papá con la hija venía a recorrer toda esta zona en la motito. Antes de ir a Santa Teresa hicimos una parada técnica muy importante que es nuestra alimentación. Así que pasamos al supermercado. La idea es acampar por aquí cerquita, en un sitio cerca de Santa Teresa. Hoy vamos a pasar la tarde ahí y de ahí vamos a mirar a ver qué vamos a conocer por esta zona. Pero hace bastante calorcito. Sí. ¿Y qué tal el pollito? Y no espera un pollito. El pollo asado nos complementa como 2 comidas. Así no comimos tampoco como por fuera. Y también que es una buena fuente de proteína. Esa es la alimentación que nosotros siempre tenemos. Casi todo siempre es más proteínas que pan o cosas así como en ese sentido. No los aburrimos. Pues bueno, ahora sí, bienvenidos a Santa Teresa. Lugar súper turístico, mucho ambiente surfero, mucha cuatrimoto como ven por ahí. Sí, bastante argentino, dice Valentinita. Santa Teresa está ubicado en la península de Nicoya, en la costa pacífica de Costa Rica. Es un pueblo costero conocido principalmente por el surf, con olas constantes durante gran parte del año. Es un destino muy visitado por viajeros extranjeros. Destaca por la gran cantidad de escuelas de surf, centros de yoga y retiros de bienestar. La infraestructura es rústica y muchas de sus calles aún no están pavimentadas. Santa Teresa también forma parte de la península de Nicoya, reconocida como Zona Azul, donde la población tiene una alta expectativa de vida. En playas cercanas como Malpaís se desarrollan programas de conservación de tortugas marinas. Estuve mirando mucho porque Costa Rica también es como que un país también que es mucho más elevado en sus precios y cosas así, y decían que es porque Costa Rica se ha adaptado mucho al turismo, digamos, europeo o de países mucho más avanzados. Entonces por eso es que se ve como todo
diferente, distinto. No solo por eso, Costa Rica es más caro que otros países de Centroamérica porque tiene salarios más altos, impuestos elevados y muchos productos son importados. Y también porque desde 1948 no tiene ejército, lo que ha permitido invertir más en educación, salud y conservación, generando una gran estabilidad económica y social, y eso también se refleja en el costo de vida. No tuvimos nada de suerte para poder encontrar una habitación o algo por esta zona. Lastimosamente estamos en temporada alta y las habitaciones están en 150, $200 la noche. El camping fuimos a preguntar, $30 para acampar, imagínense. Así que dijimos con Vale, no, ¿sabes qué? Total, todavía está muy temprano, son recién las 2 de la tarde. Qué preciosa esta ruta que estamos siguiendo. Son varios kilómetros así. De hecho, allí más adelante el camino va sobre la playa, que la verdad no sé si lo vayamos a cruzar por sobre la playa porque hay que ver bien el horario donde la marea está bien baja o no. Así que, pero está súper linda. Qué mejor plan. Nos comemos el pollito ya aquí. ¿Qué te están pareciendo las playas del Pacífico? Muy tranquilas, demasiado extensas, no me lo imaginaba, pero es demasiado tranquilo. Me imagino que por eso la gente y tantos turistas vienen para acá, porque vienen a relajarse y a disfrutar de mucha tranquilidad. Y hay mucho surf, por lo visto. No hay tanta aglomeración de personas, ¿no? Tanta tranquilidad hay que montaría la carpa y me quedaría durmiendo. De hecho, nos estamos replanteando seguir este camino y colocar la carpa. Yo creo que no debe ser tan inseguro, ¿no? Hay como un sí y un no. Yo lo veo demasiado tranquilo porque, como hemos dicho, no se ve mucha gente. Pero desde que llegamos a Costa Rica, una de las cosas que más nos han dicho que no dejemos las cosas encima, que puede ser muy peligroso, que intentemos de no acampar en el lugar. Entonces, no lo sabría decir. Pero el lugar está muy bueno, o sea, como ven, no hay nadie. Montemos la carpa. Yo opino que sigamos. ¿Vamos? Vamos. Estómago lleno, corazón contento. Para serle sincero, le hubiera hecho caso a Valentina, al saber lo complicado que sería el terreno en donde nos meteríamos a partir de este momento. Al final decidimos no entrar por la playa, sino que venirnos por unos caminos alternos para poder rodear el camino de la playa, porque llegó una parte en donde se cortó y ya había que ir sobre la arena. Entonces, con la arena y el peso que llevamos, no es muy inteligente la decisión de entrar. Así que vamos por estos caminos acá y están súper lindos y entretenidos. Bien raro sí está el camino. Y más raro se va a poner más adelante. Eso se lo aseguro.
Está bueno estos terrenitos para venir a aventurarse. Ay, está cerrado, ¿por qué? ¿Por qué está cerrado? Se supone que después de este portón tenemos que llegar hasta acá y cruzar el río, que es lo que necesitamos para conectar aquí a San Francisco de Coyote, que es donde nosotros vamos. Pero en base que el portón está cerrado, hay un camino aquí a la derecha que, si tenemos suerte, también vamos a poder cruzar el río acá, pero veo que la ruta da un giro y nos vuelve a sacar otra vez para atrás. Veamos a ver si tenemos suerte. Pero que falla, que esté cerrado el portón ahí. Y no sé, todo el camino dice Sirenas, pero no sé qué será ese tal Sirenas. Sirenas con C es un lodge de conservación cerca de la playa del Manzanillo, donde se protegen a las tortugas marinas y se realizan labores de educación ambiental. Está muy feo el camino. Veamos hasta dónde nos lleva, si no nos devolvemos. Lo que pasa es que el hecho de devolvernos es una vuelta grandísima para llegar a San Francisco de Coyote, que es a donde queremos ir. Por eso estaba tratando de ir por estos caminos, o estamos tratando de ir por estos caminos. Sería hermoso si pudiéramos lograr. A ver, cruzo este barro suave porque súper engañoso. Pero muy pronto nos daríamos cuenta que el camino empezaba a empeorar rápidamente. No, me da pereza ir a mirar solo, ponerme a inventar hasta ahora. Igual son como las 4:15. Ay, pero qué falla, estamos al ladito. ¿Será que intentamos pasar ese barro nomás o qué? O mejor nos devolvemos. No, vamos a intentarlo a ver. Bueno, no estaba tan mal que digamos. No hay futuro por estos caminos. Se ponen cada vez más y más feos, mire. Se nota que cae mucha agua o se estanca. No, aquí nos quedamos pegados con la caballota. Miren las huellas que deja el ganado. Lastimosamente va a tocar que tirar para atrás. Sí, este es el panorama. No está nada lindo. No quiero opinar nada. No. Te veo como con un poquito de frío. No saben también el calor que hay. Igual muchos dirán, ¿y este por qué se detuvo con ese charquito? En realidad lo que me hizo parar fue porque cuando recién llegamos aquí había una tortuga bañándose y esta agua se nota que está estancadísima, y si ustedes notan solamente hay huellas de ganado, no se notan huellas como de vehículos, así que eso fue lo que me hizo también dudar muchísimo. Pero imagínense ustedes la poca gente que pasa por acá, que había una tortuga ahí justo bañándose. No la alcanzamos a grabar porque fue todo muy rápido. Entonces, ¿tiramos para atrás? Sí, pero no hay huella. Mejor. Yo creo que es una decisión inteligente. Y miren esto. ¿Cómo se va uno para abajo? Imagínate pasar ahí. Imagínense eso en la caballota. Vamos de vuelta para atrás.
¡Uah! Cuando es así es mejor pasar con los pies abajo, porque si se cae la moto ahí sería un desastre. Qué lástima tener que devolverse, la verdad, porque estaba demasiado entretenido el camino. Este camino, si veníamos por acá, ya tengo dudas. ¿Sí? Es que pasé por el medio. En realidad nos estábamos devolviendo por un camino equivocado. Por eso se estaba haciendo tan difícil devolverse. Es que de venida no lo vi tan feo. Me generó dudas. O donde uno viene tan enfocado en ir para adelante, no ve muchas veces bien por dónde pasa. Pero pronto nos daríamos cuenta abruptamente que estábamos en el camino equivocado. Muy entretenido haciendo... ¡Uy, no! No, viste que no es por acá. Wow. Menos mal alcancé a frenar a tiempo, miren. La bajada que hay de ahí para allá. Chucha. Pasa que no había puesto el mapa porque creí que estaba más o menos ubicado, pero no, acá adentro hay muchos caminos. Pero ya ahí puse el mapa y ya nos podemos guiar mejor. ¿Ese lugar ahí para acampar es seguro o no? Sí, no pasa nada. No, no pasa nada. Ah, buena. Ah, buena, hágale pues. Bueno, muchas gracias. Hemos tomado una decisión importante. Vamos a acampar hoy aquí al frente de la playa. Miren el atardecer tan lindo que hay. Al final dijimos, vamos a tener hoy el contacto completo con la naturaleza. Entonces, ¿por qué no? Estuvimos viendo el atardecer para allá y para acá, mirando cuál era el mejor lugar para acampar. Estuvimos igual preguntando bastante y nos dijeron, sí, denle tranquilos que está bastante seguro acampar por estas playas. Y claro, donde son bastante turísticas, se nota que es así. Así que antes de que se nos vaya la poca luz que queda, vamos a montar la carpa aquí. Mira, lo importante que tiene que salir algún menú porque no nos queda nada de gas. Sí, se nos está acabando. Pero el menú de hoy es huevos con frijoles. Estamos en Costa Rica, entonces estamos acostumbrándonos que acá los frijoles se comen durante todo el día, en el desayuno, con gallo pinto, al almuerzo, a la cena, entonces ya estamos acostumbrados. No sé si se mezcla, no sé si es la mejor mezcla porque, bueno, ustedes saben lo que puede suceder en las noches. Un bombazo. Un bombazo. Bueno, pero vamos a dormir con la carpa abierta, entonces es lo mismo. No sé mi cara porque después de tantas horas de conducción y nuestras caras, pero eso es lo bueno de andar con una mujer preparada 3.0, que uno puede elegir cualquier lugar y decir, aquí me quedo con mis comodidades. Miren, hasta una silla tenemos, 2 sillas en realidad. Ay, no la voy a cagar. Así que no es, bueno, ya les estamos hablando aquí mucha cosa. El hecho es que ahí está la caballotita hermosa, un poco embarrada por la batalla de hoy. Y allá al lado tenemos la carpa. Sí, dime. Hoy te noté que estás como un poquito cansada. Últimamente me he sentido muy cansada. Como mental, del cuerpo no tan, bueno, sí un poco, porque como estaba resfriada, entonces como que ya sentía malestar en el cuerpo. Pero estos días, entre cómo adaptarnos a Costa Rica y entre toda la logística que llevamos o que llevo, que es como parte de mi trabajo del proyecto Los Pits, estaba un poco más cansada.
ando más como más emocional. Entonces todas esas cosas juntas hacen tener un cansancio. Pero como ven, disfrutando de estos espacios y también agradeciendo por cómo fue el día y cómo lo estamos terminando. Con comidita y con la caballota y el camping. Entonces uno ya dice después de todo el día que uno puede estar quizás muy sensible, muy cansativo, después dice, bueno, esto es lo que elegí, esto es lo que me hace feliz, así que a darle nomás. Aunque haya ido por unos caminos embarradísimos, cagada de calor. Y con toda esta comida encima. Y con todo ese peso, pero bueno, este momento lo paga todo. Así que vamos a comer. No le hemos colocado la parte de arriba a la carpa porque vamos a tapar todo aquí para que quede todo bien cubierto. Así tenemos el spot esta noche. Lo bueno es que donde tenemos este color así oscuro, tapa bastante. Y la carpa es bastante... Se ve harto para adentro, pero donde estamos solos, no hay nadie alrededor, no pasa nada porque estamos completamente solos. Yo no sé cómo existe gente que dice que uno duerme incómodo acampando. Así que mi almohada es el saco de dormir, porque normalmente no me da frío. Valentinita sí tiene que acostarse, pero mire, forradísima. Sí, porque estamos en la parte de arriba de la carpa. Claro, como decía, lo bueno de dormir así con esta mallita es que simplemente como que aísla de los mosquitos. Entonces entra y corre el viento que haya en el ambiente, ¿no? Y se ven las estrellas. Sí, exacto. Pero Entonces, cuando hay más personas, obviamente que no podemos dormir así. no. Ahora también estamos durmiendo de esta manera, que es para poder vigilar toda la zona. Entonces no tiene uno que levantarse, abrir la carpa y mirar, sino que se ve todo completamente para afuera. Así que tenemos vista 360 grados. Con el sonido del mar. Con el sonido del mar. Buen día, dormimos pero hermosísimo, una tranquilidad tremenda. Sí, hemos despertado como unas, yo qué sé, 3 veces en la noche porque, bueno, allá justo en el fondo es donde pasa la vía como principal. Entonces, claro, se escucha un poquito como el ruido de los autos, pero aquí estamos bien alejaditos de, digamos, como de todo. Por aquí, cafecito para la mañana y el desayuno de hoy es huevos y tomate con pan y Vale galletitas. El único tema es que hoy Vale no amaneció muy bien. Lastimosamente siempre que le da esta jaqueca le da con ganas de vomitar y todo, entonces no es muy buena cuando le pasa esto sobre la moto. Así que bueno, vamos a desayunar. Les voy a contar más o menos cuál era el plan que teníamos ayer y cuál va a ser el plan de hoy. El plan de ayer era rodear esta playa en la que estamos acampando hoy. Que pasa que aquí en esta se puede ir alrededor de toda la playa y de ahí agarrar un camino que está aquí adentro. Y este camino ya nos iba a conectar aquí a San Francisco. Pero, claro, hay que meterse por toda la playa. Y hoy, en las condiciones que está Valentinita, estamos desistiendo nuevamente de la idea. Que ayer tampoco lo quisimos hacer porque ustedes saben que andar igual en la arena con el peso igual es complicado. Así que el plan de hoy va a ser dar toda la vuelta completa, que era lo que no queríamos.
Pero después de eso, la idea es seguir recorriendo todo por toda la costa de ahí para arriba. Entonces, ese va a ser el plan de hoy. Vamos a arrancar en unos minutos cuando Valentinita se reincorpore. ¿Todo bien? Me sienta bien o me sienta mal, hay que seguir igual. Me salió rico. Pero ya sí estoy mejor. No con el ánimo que quisiera, pero yo sé que la caballota me va a hacer olvidar cualquier síntoma desagradable. Ay, no me puse la camisa. Lo bueno que está siendo un muy bonito día y pudimos dormir muy bien, gracias a Dios. Entonces, ya con eso me doy por pagado. A veces pasan estas cosas que uno no se siente bien y Santiago le gusta grabar muchísimo, pero yo le digo que esto es parte del viaje. Pero bueno, uno se recupera pronto. Dicen que para eso es bueno una michelada. Qué rico. Mira, llevo ya no sé cuántos días acá en Costa Rica y no he probado ninguna cerveza. Eso es primera vez que me pasa en un país. Yo creo que por eso estoy enfermo. Mi cuerpo se está descompensando. Es cierto. Llevamos alrededor de 2 semanas. 2 semanas y media, casi 3 aquí en Costa Rica. Y no hemos tomado la primera cerveza. Entonces, yo creo que esos son síntomas de abstinencia. Se está descompensando. Sí. Una chilena, ¿cuándo han visto una chilena que pase 2 semanas sin tomar? Y sin probar una cerveza del país, que a mí me encanta. Y lo peor es que aquí, por todo lado, en todos los negocios dice Imperial. Que es la marca como de la cerveza más conocida, por lo que estamos viendo aquí en Costa Rica. No sé si es la mejor, pero bueno, me pueden recomendar como para probar la primera cerveza, ¿cuál me recomiendan? Ya. Medio sé. Dios, ¿cuándo me la vas a cambiar? Y recuerden. Llevarse la basura. Justo encontré esta bolsa que no debería haber estado tirada, pero no sirve. De hecho, nos estamos llevando unas latas que habían acá. ¿De cerveza? Unas latas de cerveza que no son nuestras. Encima cuando la boto tenía un poco de cerveza y dije, ¿cómo déjala? Bueno. Y hasta aquí llegamos con este video. En el próximo seguiremos recorriendo toda la provincia de Guanacaste y descubriendo sus riquezas. Nos vemos el próximo domingo con más rutas, más experiencias y más viajes. No olvides suscribirte al canal y comentar qué tal te pareció este video. Chau, chau.